7 años. Ese era el tiempo que Tomás Herrera había pasado lejos de aquel lugar. Nunca había pensado volver. Mucho menos así, con una niña de 10 años sentada a su lado haciendo preguntas que él no sabía cómo responder, y con una carta del banco doblada dentro del bolsillo de su chaqueta, pesando más que cualquier maleta. El plan era sencillo. Conducir hasta la antigua casa familiar, revisar los daños, firmar los documentos necesarios y marcharse antes de que los recuerdos tuvieran tiempo de alcanzarlo. Pero cuando la camioneta se detuvo frente a la vieja propiedad de los Herrera, Tomás se quedó completamente inmóvil. Por un momento, se olvidó incluso de respirar. La valla estaba pintada. Los escalones del porche, aquellos mismos que llevaban años pudriéndose desde el último invierno de su padre, habían sido reemplazados. Las ventanas tenían flores. El jardín, que él recordaba seco y abandonado, estaba lleno de vida. Una suave columna de humo salía de la chimenea. Y las luces dentro de la casa estaban encendidas, brillando cálidas contra el cielo gris de aquella tarde en Asturias. Tomás no entendía nada. Entonces, la puerta principal se abrió. Una mujer salió al porche. Tenía un paño de cocina sobre el hombro y las manos todavía cubiertas con restos de harina. Se quedó mirándolo en silencio. No parecía asustada. No parecía culpable. Lo miraba como alguien que estaba intentando comprender algo imposible. Como si ella perteneciera a ese lugar. Y él fuera el extraño. Tomás Herrera no siempre había sido un hombre que escapaba. Hubo una época, aunque ahora parecía pertenecer a otra vida, en la que él era de esas personas que se quedaban. De los que aparecían cuando alguien los necesitaba. De los que arreglaban lo que estaba roto. Había crecido en un pequeño pueblo del norte de España, donde todos conocían tu coche, tu familia y la historia detrás de tu apellido. Jamás imaginó que algún día se iría de allí. Se casó con Clara Martín cuando ambos tenían 24 años. La boda fue sencilla. Un pequeño grupo de amigos. Su familia. Y el jardín de la misma casa que sus padres le habían dejado. 3 años después nació Sofía. Pequeña. Ruidosa. Perfecta. Durante un tiempo, Tomás creyó que esa era exactamente la vida que debía tener. Hasta que perdió a Clara. Una carretera mojada. Un conductor que no se detuvo a tiempo. Un accidente de esos que no tienen explicación, aunque pases años intentando encontrar una. Tomás no se rompió de golpe. No. Al principio resistió. Aguantó durante el funeral. Durante las visitas de los vecinos. Durante esas primeras semanas intentando aprender cómo ser padre solo de una niña de 3 años que todas las noches hacía la misma pregunta. «Papá, ¿cuándo vuelve mamá?» Y cada vez, Tomás sentía que algo dentro de él se rompía un poco más. Pero no fue la pérdida lo que terminó de hundirlo. Fue la casa. La taza de Clara todavía estaba en la cocina. Su letra seguía escrita en pequeñas notas pegadas en la nevera. Su ropa seguía en un armario que Tomás no tenía fuerzas para abrir. Cada habitación guardaba una versión de ella que nunca volvería. Así que hizo lo único que en ese momento creyó posible. Se fue. Metió unas pocas cosas en la camioneta. Sentó a Sofía en su silla. Y abandonó aquel pueblo sin mirar atrás. Durante 7 años estuvieron moviéndose de un lugar a otro. Madrid durante un tiempo. Luego Zaragoza. Después pequeños pueblos cuyos nombres Tomás casi ya no recordaba. Trabajó en construcción. Hizo reparaciones eléctricas. Aceptó cualquier empleo que pudiera darle suficiente dinero para mantener a su hija. Sofía siempre tuvo comida. Siempre tuvo ropa. Siempre tuvo una escuela. Y Tomás se repetía a sí mismo que eso era suficiente. Que echar raíces estaba sobrevalorado. Que tener un hogar solo significaba tener algo que perder. Pero Sofía, con 10 años, empezaba a verlo de otra manera. Empezó a hacer preguntas. Preguntas que Tomás no podía esquivar. Papá, ¿cómo era mamá cuando se reía? ¿Es verdad que el abuelo construyó el porche con sus propias manos?
Una noche encontró una vieja caja llena de fotografías. Se sentó durante más de una hora mirándolas una por una, como si intentara aprender un idioma que nadie le había enseñado. Tomás la observó desde la puerta. Y sintió algo que no sabía explicar. Una mezcla de tristeza, culpa, y esa soledad particular de entender que tu hija está buscando algo que tú mismo le quitaste. Porque Sofía no solo buscaba recuerdos. Buscaba sus raíces. Y él llevaba 7 años huyendo de ellas. Elena Navarro tampoco había planeado quedarse en aquel pueblo. De hecho, cuando llegó allí por primera vez, lo único que quería era desaparecer por un tiempo. Su vida se había derrumbado de una manera que nunca imaginó. El hombre con el que pensaba casarse, la persona en la que había puesto su confianza, sus ahorros y su futuro, un día simplemente desapareció. Se llevó el dinero de la cuenta que compartían. Dejó promesas vacías. Y no dejó ninguna explicación. Elena se quedó sin apartamento. Sin seguridad. Sin un lugar al que volver. Solo tenía su coche, una pequeña maleta y un cansancio tan profundo que dormir ya no era suficiente para aliviarlo. La vieja casa de los Herrera apareció casi por casualidad. Estaba en las afueras del pueblo, escondida detrás de árboles y arbustos que habían crecido sin control durante años. Las ventanas estaban oscuras. El buzón estaba lleno de cartas antiguas que nadie había recogido. Aquella noche llovía con fuerza. Elena se detuvo frente a la casa pensando que solo esperaría unos minutos hasta que la tormenta pasara. Pero cuando subió al porche, notó algo extraño. La puerta apenas se sostenía. La cerradura estaba oxidada. La casa parecía olvidada por todos. Empujó suavemente la puerta. Y se abrió. Dentro había polvo, silencio y recuerdos de personas que ella nunca había conocido. Pero por alguna razón, no sintió miedo. Aquella casa estaba rota. Ella también. Y quizás por eso entendió algo que nadie más habría entendido. Todavía podía salvarse. Solo pensaba quedarse una noche. Nada más. Pero el techo resistió la tormenta. La vieja chimenea volvió a funcionar después de limpiarla. Y a la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana de la cocina iluminando el suelo de madera, algo dentro de Elena cambió. Por primera vez en mucho tiempo. Un lugar le transmitió paz. Así que se quedó. Encontró trabajo en una pequeña cafetería del pueblo. Compraba materiales poco a poco con el dinero que conseguía ahorrar. Y empezó a reparar todo lo que estaba roto. Durante 4 años. Arregló el tejado. Cambió las tablas dañadas del porche. Reparó las ventanas. Limpió el jardín hasta convertirlo otra vez en un lugar lleno de vida. Incluso construyó un pequeño invernadero con madera recuperada y cristales antiguos. Nunca intentó borrar la historia de la casa. Al contrario, intentó protegerla. Preguntó muchas veces en el pueblo por los dueños. En la oficina de correos. En la tienda de materiales. En la cafetería. Pero todos le decían lo mismo. La familia Herrera se había ido hacía años. Y nadie sabía si algún día volverían. La única persona con la que nunca llegó a hablar fue Margarita Ruiz. Una abogada mayor que había sido amiga cercana de la familia Herrera durante décadas. Ella habría podido contarle toda la historia. Pero Elena no sabía que existía. Y Margarita hacía mucho tiempo que había dejado de pasar frente a aquella casa. Porque algunos recuerdos duelen demasiado incluso cuando no son tuyos. Así pasaron 4 años. Elena cuidó la casa. Y de alguna manera, la casa también cuidó de ella. Hasta que una carta cambió todo. Llegó un martes por la mañana. Después de haber sido reenviada varias veces, finalmente encontró a Tomás en el pequeño apartamento donde vivía con Sofía. Era una notificación oficial. Impuestos atrasados de la propiedad. Gastos pendientes. Y una cantidad al final de la página que hizo que Tomás sintiera un vacío en el estómago. Tenía 30 días para responder.
De lo contrario, la propiedad podría entrar en un proceso de venta forzada. Había otra carta. Una deuda antigua relacionada con un pequeño préstamo que su padre había pedido muchos años atrás. Tomás siempre pensó que estaba pagado. Pero no era así. Leyó las dos cartas varias veces. Después las dejó sobre la mesa. Y se quedó mirando la pared en silencio. Durante años había intentado convencerse de que esa casa ya no formaba parte de su vida. Que simplemente estaba allí. Vacía. Olvidada. Sin afectar a nadie. Pero la verdad era diferente. No había pagado impuestos. No había abierto las cartas. No había hecho nada. Excepto fingir que el pasado no existía. 30 días. Esa misma noche decidió volver. Cuando se lo contó a Sofía, ella escuchó con esa tranquilidad que los niños tienen cuando saben que algo es importante, aunque no entiendan todo. Preparó su mochila. Tomó su cuaderno de dibujos. Y al día siguiente subió a la camioneta sin quejarse. Durante el camino hizo muchas preguntas. ¿Cómo era el pueblo? ¿Había niños allí? ¿La casa tenía jardín? Tomás respondió lo que pudo. Pero había una pregunta que no quería escuchar. Porque ni siquiera él sabía la respuesta. ¿Seguía siendo aquella casa su hogar? El plan de Tomás era simple. Al menos eso intentaba repetirse una y otra vez. Llegar al pueblo. Revisar la casa. Resolver los documentos pendientes. Poner la propiedad en venta. Y marcharse antes de que los recuerdos volvieran a hacerle daño. 2 semanas. Tal vez menos. Eso era todo. La casa estaba vieja, pero tenía terreno. Y los terrenos en aquella zona de Asturias habían empezado a tener mucho valor. Tomás seguía intentando convencerse de eso cuando la camioneta entró finalmente en el viejo camino de tierra que llevaba a la propiedad Herrera. Pero entonces, pisó el freno. Algo no estaba bien. La casa que tenía delante no era la misma que había abandonado. El camino de entrada estaba limpio. Los árboles estaban cuidados. La vieja valla que recordaba rota y cubierta de humedad estaba perfectamente reparada. El porche estaba firme. Las ventanas brillaban. Y al lado de la casa había un pequeño jardín lleno de plantas. Tomás se quedó mirando sin decir una palabra. ¿Es aquí? La voz de Sofía rompió el silencio. La niña se inclinó hacia adelante, mirando la casa con curiosidad. «Papá, ¿esta es nuestra casa?» Tomás no respondió. Porque él tampoco estaba seguro de lo que estaba viendo. Antes de poder decir algo, la puerta principal se abrió. Una mujer salió al porche. Tenía poco más de 30 años. El cabello oscuro recogido de manera sencilla. Una camisa cómoda de trabajo. Un paño de cocina sobre el hombro. Y una pequeña marca de harina en el brazo. Se detuvo al verlos. Su expresión cambió. Primero sorpresa. Después, precaución. Pero no salió corriendo. No intentó esconderse. Solo permaneció allí. Como alguien que sabía exactamente dónde estaba. Tomás bajó de la camioneta. Caminó unos pasos hacia ella. Y dijo las únicas palabras que pudo encontrar. «Esta es mi casa». La mujer sostuvo su mirada. Hubo un silencio. Después respondió. «Lo sé». Tomás frunció el ceño. Ella bajó la mirada un segundo hacia el suelo del porche. Luego volvió a mirarlo. Pero pensé que nadie iba a volver. Su nombre era Elena Navarro. Y cuando le contó la historia, no intentó justificarse. No inventó excusas. No intentó parecer una víctima. Simplemente le dijo la verdad. Había encontrado la casa 4 años atrás durante una tormenta. La puerta estaba dañada. El buzón lleno de cartas abandonadas. Preguntó en el pueblo por los propietarios. Pero nadie sabía dónde estaban. Nadie sabía si volverían. Así que se quedó. Reparó lo que pudo. Cuidó lo que estaba roto. Y poco a poco convirtió una casa olvidada en un hogar otra vez. Tengo todo anotado,
dijo Elena mientras estaban en la cocina. Tomás la miró. ¿Qué cosa? Cada reparación. Cada gasto. Cada material que compré. Se cruzó de brazos, pero no de una forma desafiante. Más bien como alguien intentando mantenerse tranquila. Si quieres verlo, está todo guardado. Tomás no respondió. Miró alrededor. La cocina estaba limpia. La vieja estufa de leña funcionaba otra vez. La mesa estaba reparada. Las paredes tenían vida. Y sobre la ventana había un pequeño ramo de lavanda seca. Tomás sintió un golpe en el pecho. Su madre siempre hacía eso. Siempre ponía lavanda exactamente en ese lugar. Y eso le molestó. No porque estuviera mal, sino porque estaba bien. Porque alguien había cuidado ese lugar cuando él no pudo hacerlo. Sintió una rabia extraña. No una rabia fuerte, sino una de esas que nacen cuando sabes que estás enfadado con la persona equivocada. No tenías derecho, dijo finalmente. Elena bajó la mirada. Luego asintió. No. Una pausa. No lo tenía. Y eso hizo que Tomás se sintiera todavía más perdido. Porque esperaba una discusión. Esperaba que ella se defendiera. Que buscara una excusa. Pero Elena simplemente aceptó la verdad. Él abrió la boca. Estaba a punto de decirle que recogiera sus cosas. Que se fuera. Que todo aquello había terminado. Pero entonces, Sofía apareció en la entrada de la cocina. Durante la conversación se había alejado por la casa, siguiendo la curiosidad de una niña que estaba descubriendo una parte de su propia historia. Ahora miraba la habitación en silencio. La estufa. Las flores secas. El viejo reloj de la pared que todavía funcionaba. Entonces dijo suavemente: «Papá». Tomás se giró. «¿Qué pasa?» Sofía miró la cocina. Sus ojos estaban llenos de emoción. «Se parece a las fotos». Tomás dejó de moverse. «¿Qué fotos?» Aunque ya sabía la respuesta. Sofía señaló la habitación. «Las fotos de mamá». Una pausa. «Las que tiene aquí, en la cocina». Tomás no dijo nada. Recordaba perfectamente esas imágenes. Clara sonriendo mientras preparaba café. La estufa detrás de ella. La lavanda sobre la ventana. La misma cocina. Exactamente la misma. Entonces entendió algo. Elena no había cambiado la casa. No había borrado su pasado. Durante 4 años. Solo la había mantenido viva. Tomás permaneció callado mucho tiempo. Finalmente dijo: «Puedes quedarte». Elena levantó la mirada sorprendida. Él no la miró directamente. «Hasta que sepamos qué hacer». Porque por primera vez en 7 años, Tomás empezó a preguntarse si realmente había vuelto para vender aquella casa. O si había vuelto porque una parte de él nunca había querido irse. La primera semana fue una extraña convivencia entre 3 personas que no sabían exactamente qué eran. Ni una familia. Ni desconocidos. Algo en medio. Tomás ocupó la habitación principal. La antigua habitación de sus padres. Elena nunca la había usado. Durante 4 años solo había guardado allí algunas herramientas y materiales del jardín. Cuando Tomás llegó, ella los retiró sin que nadie se lo pidiera. Sofía eligió la pequeña habitación del segundo piso. Subió sus dibujos. Su pequeña caja de recuerdos. Y después de mirar por la ventana hacia el jardín dijo con una seguridad absoluta: «Esta será mi habitación». Tomás sonrió un poco. Esa manera de decidir algo sin miedo. Era exactamente igual a Clara. Elena se instaló en una pequeña habitación detrás de la cocina. Intentó ocupar el menor espacio posible. Como si todavía necesitara pedir permiso para existir dentro de una casa que había cuidado durante años. Los primeros días fueron incómodos. Compartían la cocina intentando no cruzarse demasiado. Elena cocinaba temprano. Tomás cocinaba tarde. Se saludaban en los pasillos con movimientos de cabeza.
Se sentaban juntos en la mesa solo cuando Sofía prácticamente los obligaba. Tomás seguía repitiéndose lo mismo. Era temporal. 2 semanas. Quizás 3. Luego vendería la casa y cada uno seguiría su camino. Pero había un problema. Cada día veía más detalles. Y cada detalle hacía más difícil marcharse. Las cortinas del salón estaban hechas a mano. No eran perfectas. Tenían pequeñas diferencias en las costuras. Pero alguien había dedicado tiempo a hacerlas. La mesa de la cocina, que estaba rota cuando él se fue, tenía una nueva pieza de madera. No combinaba exactamente con el resto. Pero era fuerte. Funcionaba. El pasamanos del porche estaba reparado y suave al tacto. Cada rincón de esa casa decía lo mismo. Alguien había cuidado lo que él abandonó. Y Tomás odiaba admitir cuánto le dolía eso. Porque realmente no estaba enfadado con Elena. Estaba enfadado consigo mismo. La primera grieta en aquella distancia entre ellos apareció un miércoles por la noche. Tomás estaba en el viejo taller detrás de la casa. El lugar que había pertenecido a su padre. Cuando llegó, puso un candado en la puerta. No porque hubiera algo valioso dentro, sino porque todavía no estaba preparado para compartir esa parte de su pasado. Aquella noche estaba reparando una vieja silla. La única cosa que le había pedido claramente a Elena que no tocara. Era la silla donde su padre se sentaba todas las mañanas. Durante 30 años. Mientras lijaba una pieza de madera nueva, escuchó unos pasos al otro lado de la puerta. Esperó. Pero nadie llamó. Solo escuchó algo siendo dejado en el suelo. 1 minuto después abrió. Y encontró una taza de café. Todavía caliente. Sin nota. Sin explicación. Miró hacia la cocina. Elena ya estaba dentro. No dijo nada. Ni siquiera miró hacia él. Tomás tomó la taza. Volvió al taller. Pero esta vez, dejó la puerta abierta. Y por primera vez desde que llegó, el silencio de aquella casa no se sintió tan pesado. El segundo momento llegó 3 días después. Elena estaba organizando unas semillas para el jardín cuando accidentalmente golpeó una caja. Cayó al suelo. La tapa salió volando. Y cientos de pequeñas semillas quedaron esparcidas por toda la cocina. Ella suspiró. Se agachó y empezó a recogerlas. 30 segundos después Tomás entró. Vio la escena. Miró las semillas. Miró a Elena. Y sin decir una palabra, se sentó en el suelo y empezó a ayudarla. Durante varios minutos no hablaron. Solo recogieron pequeñas semillas del suelo. A veces sus manos iban hacia el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces ambos se detenían. Era extraño. Un poco incómodo. Pero tranquilo. Cuando terminaron, Elena levantó la mirada para decir algo. Pero Tomás ya estaba en el fregadero lavándose las manos. Fingiendo que ese pequeño momento no había significado nada. Ella lo dejó fingir. Sofía lo vio todo desde las escaleras. Y por una vez, decidió no decir absolutamente nada. Porque incluso con 10 años entendía algo. A veces las personas necesitan tiempo para volver a acercarse. Unos días después llegó Víctor Landa. Y con él, el verdadero problema. Llegó en un coche negro impecable. Vestía elegante. De esa manera en la que algunas personas no necesitan decir que tienen poder. Quieren que lo notes antes de hablar. Era un empresario inmobiliario. Llevaba años observando el terreno de los Herrera. Buena ubicación. Mucho espacio. Cerca del bosque. Era exactamente el tipo de propiedad que alguien como él quería comprar. La oferta parecía perfecta. Una cantidad mucho más alta de lo esperado. Suficiente para que Tomás pagara sus deudas. Suficiente para empezar de nuevo en cualquier otro lugar. Y sobre Elena, Víctor miró hacia el jardín donde ella estaba trabajando. Como si hablara de algo sin importancia. Podemos ofrecerle una pequeña compensación para que se marche tranquila. Tomás lo miró. Víctor sonrió.
Ella no tiene ningún derecho legal sobre esta casa. Una pausa. Los dos lo sabemos. Tomás miró la tarjeta que Víctor le había entregado. Pensó en su plan inicial. Vender. Irse. Olvidar. Eso era lo que quería. ¿Verdad? Pero entonces miró la casa. Las cortinas hechas a mano. La silla de su padre que Elena nunca movió. El café frente al taller. Las semillas en el suelo de la cocina. Y recordó la voz de Sofía diciendo: se parece a las fotos de mamá. Entonces levantó la mirada. La casa no está en venta. La sonrisa de Víctor permaneció en su rostro. Pero algo cambió en sus ojos. Como si por primera vez la conversación no estuviera siguiendo el camino que él había imaginado. Entiendo que esto es algo emocional, Tomás. Hizo una pequeña pausa. Tómate unos días para pensarlo. Tomás le devolvió la tarjeta. No necesito unos días. Víctor miró la tarjeta en su mano. Su expresión se volvió más fría. Tienes una deuda que está a punto de convertirse en un problema legal. Se acercó un poco más. Estoy ofreciéndote una salida limpia. Una oportunidad para dejar todo esto atrás. Pero Tomás ya había pasado demasiados años haciendo exactamente eso. Dejando cosas atrás. Personas. Recuerdos. Partes de sí mismo. Esta vez no. Sal de mi propiedad. Víctor no respondió inmediatamente. Solo acomodó su chaqueta. Guardó la tarjeta. Y caminó hacia su coche sin prisa. No parecía un hombre derrotado. Parecía alguien que simplemente estaba cambiando de estrategia. Cuando el coche desapareció por el camino, Tomás entró en la casa. Encontró a Elena sentada en la cocina con una taza de té entre las manos. Fingía no haber escuchado nada. Pero ambos sabían la verdad. «¿Lo escuchaste?», dijo Tomás. Ella bajó la mirada hacia la taza. «Casi todo». Tomás sacó la silla frente a ella y se sentó. ¿Por primera vez desde que había vuelto? No se sentaron como dos extraños. «Tenemos un problema». Elena sostuvo la taza con ambas manos. «Siempre tuvimos un problema». Lo miró. «Ahora simplemente los dos lo sabemos». Desde ese día dejaron de actuar como si cada uno estuviera luchando solo. No hicieron ningún acuerdo. No tuvieron una gran conversación. Simplemente empezaron. Tomás recorrió el pueblo ofreciendo reparaciones. Carpintería. Electricidad. Cualquier trabajo que pudiera conseguir. Era bueno con sus manos. Siempre lo había sido. Y en un pueblo pequeño, alguien capaz de arreglar cosas rotas siempre era necesario. El dinero no llegaba rápido. Pero llegaba. Cada noche anotaba todo en una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo. Elena hacía su parte. Se levantaba temprano. Preparaba pan. Dulces. Productos caseros. Luego cargaba todo en la camioneta y lo llevaba al mercado del pueblo. Vendía verduras del jardín. Hierbas secas. Flores. Durante años había construido una pequeña reputación allí. La gente conocía su mesa. Y conocía su nombre. Sofía era la única que parecía moverse entre esos dos mundos sin ningún esfuerzo. Ayudaba a Elena a poner etiquetas en los frascos. Regaba las plantas. Y los sábados acompañaba a Tomás en pequeños trabajos. Le pasaba herramientas. Hacía preguntas. Y él respondía. Por las noches, Sofía hacía sus deberes en la mesa de la cocina mientras Elena preparaba la cena. Las conversaciones entre ellas eran naturales. Fáciles. Como si siempre hubieran estado ahí. Tomás lo veía. Aunque intentara no hacerlo. Lo veía. Y una parte de él tenía miedo de aceptar cuánto necesitaba aquello. Pero Víctor Landa no había terminado. El daño empezó poco a poco. Un comentario en la tienda. Una mirada extraña en la calle. Un rumor contado como si fuera una preocupación inocente. Alguien le dijo a Tomás. Escuché que esa mujer simplemente ocupó la casa sin permiso. Alguien le dijo a Elena.
Dicen que Tomás abandonó todo para no pagar sus responsabilidades. Las historias eran diferentes, pero tenían el mismo objetivo: crear dudas. Poco a poco las ventas de Elena bajaron. Algunos clientes dejaron de llamar a Tomás. Personas que antes sonreían ahora mantenían distancia. Y aunque ninguno quería admitirlo, estaba funcionando. Una noche Tomás llegó tarde después de un trabajo. Antes de entrar a la cocina escuchó a dos hombres hablando cerca del jardín. No escuchó todo. Solo algunas palabras. Elena Navarro. La casa. Seguro que siempre quiso quedarse con ella. Tomás entró. Elena estaba lavando unos platos. De espaldas a él. Y antes de pensar lo suficiente, hizo la pregunta equivocada. ¿Alguna vez pensaste en quedártela? Elena apagó el agua lentamente. Se giró. ¿Qué? Tomás respiró. La casa. Una pausa. Durante todos esos años arreglándola, ¿nunca pensaste que quizá algún día sería tuya? El silencio que siguió cambió todo el ambiente de la habitación. Elena lo miró. Pero no con rabia. Con decepción. Y eso dolió más. No. Su voz era tranquila. Nunca pensé eso. Tomás no respondió. Sé lo que la gente está diciendo. Continuó ella. También sabes que Víctor está detrás de todo esto. Dejó el paño sobre la mesa. Y aún así estás aquí preguntándome si todo fue un plan. La voz de Elena empezó a romperse un poco. Pero no lloró. Nunca te quité nada, Tomás. Miró alrededor de la cocina. Arreglé lo que estaba roto. Mantuve las luces encendidas. No toqué la silla de tu padre. No tiré las cartas de tu madre. No moví ni una sola fotografía. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: no puedes aparecer después de 7 años y hacerme sentir como si yo fuera la razón por la que esto duele. Tomás no pudo contestar. Porque ella tenía razón. La parte más difícil de aceptar era que nada de eso tenía que ver con Elena. La persona a la que realmente no podía perdonar era a sí mismo. Víctor se movía con cuidado. Como lo hacen las personas que creen que ya conocen el final de una historia. Y solo están esperando que los demás lo acepten. A través de una empresa registrada en otra ciudad, consiguió comprar una parte de la deuda antigua relacionada con la propiedad Herrera. Era un detalle pequeño. Un documento olvidado durante años. Pero suficiente para crear un problema enorme. Cuando Margarita Ruiz se enteró, ya era casi demasiado tarde. La antigua amiga de la familia Herrera llevaba días revisando la situación porque algo no le parecía correcto. Y entonces descubrió lo que Víctor había hecho. Había solicitado acelerar el proceso de venta de la casa. Tomás y Elena ya no tenían el tiempo que pensaban. Les quedaban semanas. No meses. Aquella noche Elena estaba sentada en la cocina. Frente a ella había papeles, números y una libreta llena de cálculos. Revisó todo una vez. Después otra. Y otra más. Esperaba encontrar un error. Algo que hubiera olvidado sumar. Pero no había ningún error. Entre los trabajos de Tomás, las ventas del mercado y los pocos ahorros que ella tenía. Todavía faltaba dinero. No era una cantidad imposible. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. Y entonces llegó la tormenta. Fue una noche de jueves. El viento golpeó el valle durante horas. La lluvia cayó sin descanso. Por la mañana, cuando Elena salió al jardín, se quedó quieta. Una parte de la valla estaba destruida. Las plantas estaban dañadas. Y el pequeño invernadero que había construido con sus propias manos durante meses estaba roto. Los cristales estaban en el suelo. La madera doblada. Todo su trabajo parecía haber desaparecido en una sola noche. Ese invernadero no era solo un lugar donde cultivaba plantas. Era una parte importante de sus ingresos. Los primeros pedidos de primavera. Las flores. Los productos que vendía en el mercado. Todo dependía de eso.
Elena entró en la casa. Se sentó. Sacó su libreta. Y empezó a calcular. La reparación. El material. Lo perdido. Cuando terminó, miró el número final. Y entendió la verdad. No iban a conseguirlo a tiempo. No le dijo nada a Tomás aquella mañana. Preparó café. Ayudó a Sofía a encontrar sus cosas para la escuela. Y sonrió como si todo estuviera bien. Pero cuando la camioneta salió del camino, se sentó sola en la cocina. Y por primera vez en semanas dejó de fingir que era fuerte. Sofía volvió del colegio esa tarde. Y no necesitó que nadie le explicara nada. Vio el rostro de Elena. La libreta abierta. El silencio de la casa. Y entendió. Aquella noche, durante la cena, Sofía casi no habló. Después siguió a su padre hasta el porche. El aire estaba frío. La niña se quedó unos segundos mirando el jardín. Luego hizo la pregunta que Tomás más temía. «Papá». Él la miró. «¿Sí?». Sofía abrazó sus propios brazos intentando parecer más fuerte de lo que era. «¿Nos vamos a ir otra vez?». Tomás sintió que esas palabras pesaban más que cualquier deuda. Había visto esa mirada antes. En habitaciones de hoteles. En apartamentos temporales. Dentro de la camioneta cada vez que volvían a empezar. Era la mirada de una niña que solo quería saber si algún día podría quedarse. Tomás abrió la boca. Pero no tenía respuesta. Solo dijo: «Sofía». Ella asintió suavemente. Como si ya hubiera entendido. Y volvió dentro. A la mañana siguiente, Tomás encontró a Elena junto a la puerta principal. Tenía su viejo bolso preparado. Y llevaba el abrigo puesto. No parecía alguien que quería marcharse. Parecía alguien intentando irse antes de que la obligaran. «Si me voy ahora», dijo ella en voz baja. «Al menos será mi decisión». Tomás la miró. Vio a una mujer que durante años había aprendido una sola cosa: irse antes de ser abandonada. No respondió. Subió a la antigua habitación de sus padres. Y volvió con una pequeña caja de madera. La puso sobre la mesa del pasillo. Elena lo miró confundida. Tomás abrió la caja. Dentro había algunas fotografías antiguas. Una carta escrita por Clara. Y una vieja llave de la casa colgada en un cordón de cuero. «Léela», dijo él. Elena tomó la carta con cuidado. La letra de Clara era tranquila. Elegante. Como si cada palabra hubiera sido escrita sin prisa. La carta era corta. Pero casi al final había una frase. «Si algún día no puedes quedarte, deja que la casa espere por ti. Ella seguirá aquí hasta que estés preparado para volver». Elena levantó la mirada lentamente. Tomás habló con una voz más baja. «Tú la cuidaste». Una pausa. «Durante años». Miró alrededor. La casa. Las paredes. Los recuerdos. «La cuidaste cuando yo no pude hacerlo». Pero Elena entendió que Tomás ya no estaba hablando solo de la casa. «No te estoy pidiendo que te quedes porque necesito ayuda», dijo él. «Te lo estoy pidiendo porque perteneces aquí». Respiró profundamente. «Y yo todavía estoy intentando aprender cómo merecer volver». Elena permaneció en silencio. La carta seguía en sus manos. Durante un momento no dijo nada. Después, lentamente dejó el bolso en el suelo. Y por primera vez en mucho tiempo, decidió quedarse. El conjunto de herramientas de Tomás tardó 7 años en formarse. No era algo que hubiera comprado de una sola vez. Cada pieza tenía una historia. Un cepillo de madera que encontró en una pequeña tienda cuando vivía en Madrid. Un juego de formones que compró de segunda mano después de ahorrar durante semanas. Una sierra especial que siempre había querido tener. Herramientas que su propio padre habría mirado con orgullo. Cada una había sido elegida con paciencia. Cuidada. Usada. Para cualquiera eran solo herramientas. Pero para Tomás significaban algo más. Eran la prueba de que, incluso después de perder tanto,
Todavía era un hombre capaz de construir algo. Un hombre capaz de arreglar lo que estaba roto. Un martes por la mañana. Las vendió todas. Un carpintero de otra provincia aceptó comprarlas sin intentar bajar el precio. Sabía lo que tenía delante. Tomás condujo de regreso a casa con el dinero dentro de un sobre en el asiento del copiloto. Intentó no pensar demasiado. Porque si pensaba, quizás no habría podido hacerlo. Al llegar, juntó ese dinero con los ahorros de Elena. Después llamó a Margarita Ruiz. Margarita tenía 71 años. Estaba casi retirada. Y conocía a la familia Herrera desde hacía décadas. Había estado en el funeral de los padres de Tomás. También estuvo cuando Clara murió. Aquella misma tarde llegó a la casa con un maletín de cuero y sus gafas colgando del cuello. Se sentó en la mesa de la cocina. Y revisó cada documento. Cada carta. Cada detalle. Margarita era una mujer que había aprendido algo después de tantos años como abogada. Nunca confiar solo en lo que parece evidente. Cuando terminó de leer, permaneció callada durante un largo momento. Tomás la observó preocupado. ¿Qué pasa? Margarita levantó la mirada. Víctor Landa cometió un error. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de error? Ella tocó uno de los documentos. Del tipo que importa. Le explicó que cuando Víctor compró aquella parte de la deuda y pidió acelerar el proceso, estaba obligado a enviar una notificación oficial al heredero legal de la propiedad. Pero no lo hizo correctamente. Envió los documentos a esa misma casa. A una dirección donde sabía perfectamente que Tomás no había vivido durante 7 años. Lo hizo para ganar tiempo. Para que cuando Tomás se enterara, fuera demasiado tarde. ¿Eso puede detenerlo?, preguntó Tomás. Margarita respiró profundamente. Puede ayudarnos a luchar. Una pausa. Pero no voy a mentirte. Víctor tiene dinero. Tiene buenos abogados. Y lleva mucho tiempo haciendo este tipo de cosas. Miró los papeles. Nosotros tenemos un error legal. Y tenemos la verdad. Volvió a mirar a Tomás. Pero la verdad y la ventaja no siempre son lo mismo. La audiencia fue programada para el viernes. Víctor llegó con un abogado de la ciudad. Traje impecable. Maletín elegante. Y esa tranquilidad de alguien que cree que ya ganó antes de empezar. Saludó a Tomás desde lejos. Con una pequeña sonrisa. Como si todo aquello fuera solo una formalidad. Tomás se sentó junto a Margarita. Puso las manos sobre la mesa. Y esperó. Mientras esperaba, pensó en Sofía. En aquella pregunta en el porche. ¿Nos vamos a ir otra vez? Pensó en todos esos años. En las cajas que nunca terminaban de abrir. En los apartamentos que nunca se sentían como un hogar. En la caja de fotografías que Sofía llevaba de ciudad en ciudad. Pensó en la cocina que todavía tenía el recuerdo de Clara. En la silla de su padre que Elena nunca tocó. En esa mujer que había protegido una historia que ni siquiera era suya. Y entonces entendió algo. No iba a permitir que Víctor decidiera cómo terminaba esa historia. Lo que Tomás no sabía era que Elena también había tomado una decisión. La noche anterior, mientras él y Margarita revisaban documentos en la cocina. Elena estaba en su habitación escribiendo. Página tras página. Empezó por el día exacto en el que llegó a la casa. Lo recordaba porque aquella noche hubo una gran tormenta. Después escribió todo. Cada reparación. Cada gasto. Cada hora de trabajo. El tejado. El porche. Las ventanas. El jardín. El invernadero. No escribió para parecer una heroína. No escribió para pedir nada. Solo escribió la verdad. Porque algunas cosas merecen ser contadas. Al final de la última página añadió. Nunca intenté reclamar esta propiedad como mía. Nunca escondí los documentos. Cuidé esta casa porque siempre creí que algún día alguien volvería. Dobló las hojas. Las guardó en su abrigo.
Y al día siguiente fue al juzgado. Cuando Tomás la vio entrar, se sorprendió. Intentó decir algo, pero Margarita puso una mano sobre su brazo y negó suavemente. Era momento de dejar hablar a Elena. Cuando comenzó la audiencia, el juez pidió escuchar los primeros argumentos. El abogado de Víctor habló primero. Su explicación fue fría, ordenada, como si aquella casa fuera solo un número escrito en un documento. Una propiedad abandonada. Una deuda pendiente. Un proceso necesario. Tomás escuchaba en silencio. Pero cada vez que escuchaba la palabra abandonada, algo dentro de él reaccionaba. Porque ahora sabía la verdad. Aquella casa nunca estuvo realmente abandonada. No mientras alguien hubiera encendido la chimenea. No mientras alguien hubiera cuidado el jardín. No mientras alguien hubiera protegido los recuerdos que él no tuvo fuerzas para mirar. Entonces, desde el fondo de la sala, Elena se levantó. Señoría. Todos giraron la cabeza. Incluso Tomás. Me gustaría pedir permiso para hablar como testigo. El abogado de Víctor se puso de pie inmediatamente. Me opongo. Pero el juez miró a Elena durante unos segundos. Después respondió. Puede acercarse. Elena caminó hacia adelante. Sacó las páginas que llevaba en el bolsillo de su abrigo. Sus manos estaban tranquilas. Su voz también. Y durante los siguientes minutos contó todo. Contó cómo encontró la casa. La puerta dañada. El buzón lleno. El silencio de un lugar que parecía olvidado. Contó la primera noche de lluvia. El primer arreglo. La primera mañana donde sintió que quizás todavía podía empezar de nuevo. Después habló de cada reparación. El tejado. Las ventanas. La cocina. El jardín. El invernadero. Cada cosa que había arreglado con sus propias manos. No exageró. No intentó emocionar a nadie. No pidió quedarse con la casa. Simplemente contó la verdad. Finalmente dijo. No estoy aquí para discutir quién es el dueño de esta casa. Miró un momento hacia Tomás. Después volvió hacia el juez. Estoy aquí porque creo que debes saber qué es realmente este lugar. Una pausa. No es una propiedad olvidada. Es una casa que ha sido cuidada durante años. Aunque los documentos digan otra cosa. Cuando terminó, volvió a sentarse. La sala quedó en silencio. Después Margarita presentó su argumento. El error de Víctor era claro. La notificación había sido enviada a una dirección donde él sabía que Tomás no estaba. El abogado de Víctor intentó defenderlo. Pero los documentos no mentían. El juez pidió un descanso. 40 minutos. Los 40 minutos más largos que Tomás podía recordar. Cuando regresaron a la sala, el juez anunció su decisión. El proceso acelerado de venta quedaba cancelado. Víctor no podría quedarse con la propiedad. Y Tomás tendría 60 días adicionales para pagar la deuda pendiente. Por primera vez en mucho tiempo. Tenían una oportunidad real. Víctor salió sin decir una sola palabra. Sin amenazas. Sin miradas. Nada. Pero esta vez, ya no parecía un hombre que tenía todo bajo control. Fuera del juzgado, Tomás encontró a Elena en las escaleras. El viento frío movía suavemente su abrigo. Se acercó a ella. No me dijiste que ibas a hacer eso. Elena miró hacia la calle. No. ¿Por qué? Ella pensó unos segundos. Después respondió. Porque no era sobre ganar un caso. Lo miró. Era sobre la casa. Una pequeña pausa. Y no necesitaba permiso para decir la verdad. Tomás se quedó observándola. Durante años había pensado que ser fuerte significaba hacerlo todo solo. Pero Elena le estaba enseñando algo diferente. A veces ser fuerte también significa dejar que alguien se quede a tu lado. Gracias. Dijo finalmente. Elena sonrió apenas. Después empezó a bajar los escalones. Vamos a casa.
Y esa palabra cambió algo. Casa. No dijo tu casa. No dijo la casa. Dijo casa. Como si por fin ambos estuvieran empezando a entenderlo. La noticia se extendió por el pueblo rápidamente. Como siempre ocurre en los lugares pequeños. Primero alguien escuchó algo. Después alguien agregó un detalle. Y en pocos días todos sabían lo que había pasado. Pero la ayuda no llegó como en las películas. No llegó con grandes discursos. Ni con todo el pueblo apareciendo en la puerta. Llegó poco a poco. De la manera en que llega la ayuda verdadera. La dueña de una panadería llamó a Elena. Necesitaba varios pedidos cada semana. Un agricultor al que Tomás había ayudado semanas antes le ofreció trabajo durante todo el invierno. Incluso quiso pagarle el primer mes por adelantado. Luego llegaron otros. No todos. Algunas personas seguían dudando. Algunas personas todavía creían los rumores. Y estaba bien. La confianza también necesita tiempo para repararse. Igual que una casa vieja. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. No solucionaron todo de un día para otro. La vida real casi nunca funciona así. Todavía hubo noches en las que Tomás se sentaba en la mesa de la cocina con las cuentas delante. Sumando. Restando. Buscando una manera. Algunas semanas el dinero alcanzaba. Otras semanas apenas. Pero había una diferencia. Esta vez no estaba solo. Elena estaba al otro lado de la mesa. Sofía estaba arriba en su habitación dibujando. Y por primera vez en 7 años, Tomás no estaba pensando en cuál sería el próximo lugar al que escapar. Estaba pensando en cómo quedarse. Finalmente, una mañana gris de noviembre. Lo consiguieron. 31 días antes del plazo final. Tomás fue a la oficina del ayuntamiento acompañado por Margarita Ruiz. Llevaba el cheque que cerraría todo. La deuda antigua. Los impuestos atrasados. Todos los problemas que habían estado persiguiendo a la propiedad Herrera. Firmó los últimos documentos. Y cuando terminó, Margarita lo acompañó hasta la salida. Antes de despedirse puso una mano sobre su hombro. Tus padres estarían orgullosos de ti, Tomás. Él no respondió inmediatamente. Solo miró hacia el cielo gris. Porque durante mucho tiempo había pensado que volver significaba aceptar que había fallado. Pero ahora empezaba a entender algo. Volver también podía significar que por fin estabas listo para sanar. Se quedó unos minutos dentro de la camioneta antes de conducir. Cuando llegó a casa, se detuvo frente al camino de entrada. La chimenea estaba encendida. Había luz en la cocina. Y desde la ventana podía ver a Sofía y Elena preparando algo juntas. La casa seguía allí. Después de tantos años. Después de tantas tormentas. Después de tantas despedidas. Seguía allí. Y por primera vez, Tomás entendió que eso no era algo pequeño. El invierno llegó lentamente al valle, cubriendo las montañas y los caminos con ese silencio que solo tienen los lugares donde el tiempo parece avanzar más despacio. Tomás empezó a reconstruir el viejo taller detrás de la casa. Pero esta vez era diferente. Ya no era un lugar lleno de recuerdos que dolían. Era un lugar donde podía crear nuevos recuerdos. Las herramientas que había vendido no volvieron todas de golpe. Compró una pieza. Después otra. Cuando el trabajo se lo permitía. No intentó recuperar exactamente lo que perdió. Porque algunas cosas en la vida no regresan igual. Se construyen de nuevo. Poco a poco. Con paciencia. Como una casa. Como una familia. Como uno mismo. Elena también volvió a empezar. Con la madera de algunos árboles caídos durante la tormenta, Tomás la ayudó a reconstruir el invernadero. Pero no hicieron una copia del anterior. Hicieron uno mejor. Más grande. Más fuerte. Más preparado para resistir. Elena solía bromear diciendo que quizá las cosas rotas no siempre necesitan volver a ser como antes. A veces pueden convertirse en algo diferente.
algo mejor. En enero, Sofía empezó en la escuela del pueblo. Tomás estaba preocupado. Pensó que sería difícil para ella. Un lugar nuevo. Niños nuevos. Otra vez empezar desde cero. Pero Sofía hizo amigos en pocos días. Un viernes por la tarde llegó corriendo a casa con 2 compañeras. Les enseñó el jardín. El taller. Su habitación bajo el tejado llena de dibujos. Tomás las observó desde la puerta de la cocina. Y sintió algo extraño. Una tranquilidad que hacía años no sentía. Su hija ya no preguntaba cuándo se iban. Porque por fin, sentía que había llegado. Una noche de febrero, cuando Sofía ya dormía, Tomás y Elena estaban sentados en el porche. El aire era frío. El jardín estaba en silencio. La luz de la cocina iluminaba suavemente el camino frente a la casa. Durante un rato ninguno dijo nada. Ya no necesitaban llenar cada silencio. Entonces Tomás metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó la vieja llave de bronce. La misma que había encontrado en la caja de sus padres. Colgaba todavía de aquel viejo cordón de cuero. Se la ofreció a Elena. Ella miró la llave. Después lo miró a él. He llevado esta llave conmigo desde que encontré la caja. Dijo Tomás. Una pausa. No sé por qué tardé tanto en entender que debía hacer esto. Elena no la tomó inmediatamente. Miró al hombre sentado frente a ella. El mismo hombre que llegó queriendo vender una casa. El mismo hombre que no podía mirar su pasado. El mismo hombre que poco a poco había aprendido a quedarse. Entonces extendió la mano. Y tomó la llave. Cerró los dedos alrededor de ella. Miró el jardín. La ventana iluminada de Sofía. El taller donde una nueva vida estaba empezando a construirse. Tomás había vuelto pensando que necesitaba vender una casa. Pero encontró algo completamente diferente. Encontró a una mujer que había cuidado lo que él no pudo cuidar. Una hija que por fin dejó de buscar un lugar al que pertenecer. Y una verdad sencilla. Un hogar no es solo el lugar donde naciste. Ni un lugar del que puedes escapar para siempre. Un hogar es algo que eliges. Una y otra vez. Incluso cuando duele. Especialmente entonces. Aquella noche la luz del porche permaneció encendida hasta tarde. Igual que todas las noches desde que volvieron. Porque algunas personas pasan años huyendo de un lugar. Sin darse cuenta de que realmente están huyendo de la persona que dejaron atrás. Tomás no regresó para salvar una casa. Regresó para encontrarse a sí mismo. Y a veces, eso es lo que necesitamos. Alguien que crea en algo que nosotros dimos por perdido. Alguien que nos recuerde que todavía podemos empezar de nuevo. Y el valor suficiente para dejar de correr. Y por fin llamar a un lugar. Hogar.